Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Miquel desde Bilbao, desde Vizcaya. Esto lo voy a subrayar por algo que enseguida comentaremos. Miquel Lejarza de Gunón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Egunon a todo el mundo. Estaba con pensando... Viento, muchísimo con viento. Aquí con lluvia, aquí con muchísima lluvia. Pero aparte de eso, oye, estaba pensando, ahora que estamos tan acostumbrados al latiguillo ese, de que todos los días se hace historia de la televisión. Sí que es cierto que entre hoy, 14 de noviembre, y cuando nos encontremos el próximo viernes, la próxima semana, estamos entre dos fechas históricas. Hoy hace 101 años que empezó con la paliza que dimos el año pasado con lo de los 100 años, pero ya nos frenamos. Hoy, 14 de noviembre, 101 años del EAJ1 de Radio Barcelona, que empezaron las emisiones de lo que después fue uno de los pilares básicos de esta cadena de la Sociedad Española de Radiodifusión. Allí, precisamente, en Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, y aquí en Radio Madrid... EAJ1. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días. Buenos días. Oye, no, pero estaba pensando, entre hoy, 14 de noviembre, 101 años de la radiodifusión en el espectro comercial, aquí, de difusión pública se dice rápido, en España. Mira, 101 imagínate. Uy, pues no tanto. Y el próximo viernes, cuando nos encontremos, habremos pasado ya por el Rubicón este del 20 de noviembre. 50 años de la muerte de Franco. Hay programas especiales, habrá también aquí programación especial en la cadena SER, pero fíjate que en esa fecha, coincidiendo con esa fecha, jueves 20N, he visto aquí en la lista de las series de las que nos va a hablar esta semana Miquel Lejarza, una que tiene que ver desde luego con el núcleo mismo de la transición, porque es Anatomía de un instante. 23F. En el invierno de 1981 el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, 3 hombres permanecen en su sitio. Todos queremos un país nuevo, por eso estamos aquí. En estas horas puede decidirse si se va a una democracia. Se estrena, coincidiendo con esa fecha histórica, la del 20N, la serie sobre el 23F, que está basada en el libro de la propia Anatomía de un instante de Javier Cercas. Javier Cercas, sí. Y es en Movistar Plus, Miquel, y es muy fiel al libro. El libro, desde luego, es muy fiel hace una disección, como ya dice el título, Anatomía de un instante, a ese preciso momento en el que entra el teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados. Todos lo vimos por la tele, todos. Sí, efecto Mandela. Oye, pero la serie es muy fiel también al libro, Miquel. ¿Qué me puedes contar? Sí, no sé mucho. Sé un poco más de lo que ha dicho porque confieso que no la he visto todavía. La veré, tengo muchísimas ganas. Pero vamos, supongo que se trata de una adaptación excelente porque la gente que lo ha hecho sabe de este oficio. Y luego la novela en la que está basada, pues es que ya es más de medio guión y es realmente buena. Así Oye, pero que eso no implica una dificultad añadida. El que sepamos tanto y sobre todo que el libro aporte tantos datos, después eso llevarlo, hay que destilar tanto, hacer el proceso de quedarse con lo esencial, porque la ficción, el audiovisual es lo que tiene. Eso tú como productor ejecutivo, que lo has sido de tantas series, muchas de ellas y películas, muchas de ellas basadas en el libro, ¿esto es una dificultad añadida o no? Depende de qué novela se trate. Yo creo que la novela de Javier Cercas es algo más que una novela, ¿no? Es un retrato, tiene algo de artículo periodístico extraordinario, de fotografía del momento excelente, pero también tiene una parte psicológica de cómo actúan los sobre todo Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado, ¿no? Que son los 3 que no se tumbaron, ¿no? Que se mantuvieron en pie. Habrá que verla, pero yo creo que
este tipo de series tiene además una ventaja añadida, y es que recuerdas cómo eras tú, cómo viviste el momento. ¿Vosotros os acordáis? ¿Tú te acuerdas del 23F? Yo me acuerdo perfectamente. Yo estaba en primero de BUP, en ese momento estaba escuchando Radio Barcelona, el 93.9 de Radio Barcelona, por cierto, no eran los 40 principales todavía, sino que era Radio Barcelona FM, pero no con programación convencional. Era Radio Sport de Radio Barcelona, cada hora, en algunos momentos era cada media hora, pero creo que en ese instante, ya en el 81, cada hora se hacía un boletín informativo de deportes, y los fines de semana Joaquín María Pujal con Antonio Basa retransmitían el partido del Barça en catalán. El resto era fórmula musical. Por la noche había un programa especial de Fernandisco, que acababa de ser fichado de Radio España de Barcelona, y yo recuerdo estar en el escritorio de la habitación de mi casa haciendo deberes de dibujo técnico de primero de BUP, peleándome ahí con el Rotring y con el transportador de nada, porque ibas a morir, o sea que para nada. Sí, exactamente. Y en ese momento estaba escuchando una versión, imagínate, he señalado lo de que no eran los 40 principales, tal, una versión que hubo en los 80 de La Zarzamora. En esa emisora, cuando de repente creo que llegó mi madre y fue la que dijo, está pasando algo, y a partir de ahí me enteré. No me enteré directamente por la radio, porque en la radio después ya no sé si conectaron, etcétera, pero me enteré en ese momento. No sé si vosotros tenéis claro cuando alguien vivo en ese momento. Yo tengo una anécdota sin haber nacido. Sí. ¿Vale? Me faltaban 5 años para nacer, pero justo el 20N del 75 se iban a casar mis padres. Y se tuvieron que esperar un mes, creo que fue el duelo, un mes, y justo se casaron pues el 20 de diciembre. Dijeron, pues un mes, y no nos dejáis casarnos hoy. Claro. Pero, justo el día señalado, el día de la muerte de Franco, se iban a casar ellos, ¿no? A ver, alguien que se acuerde, o de la... pero estábamos preguntando por el 23F, del 81. 23F del 81. Pues yo tenía 3 años, o sea que no me acuerdo. Vale. Yo estaba... Sí, dale, Adriana. No, iba a decir que yo no había nacido, a mí me faltaban 3 para nacer, pero mi madre me ha contado muchísimas veces, mi madre tenía una peluquería, cómo empezaron a llegar muchísimas señoras, muchísimas clientas, empezó a formar un revuelo ahí importante, y empezaron a decir que se veían asomar tanques por la ronda de la muralla, que es como la M30 de Lugo. A pesar que ibas a decir que les hiciera permanente por lo que pudiera pasar. No, pero es verdad que fue una cosa muy social, es verdad que Lugo es un lugar, medianamente pequeño, y el revuelo ese, mi madre lo cuenta con una vivencia muy, muy reciente siempre. ¿Y tú, Miquel, entonces? Yo estaba en la universidad, estaba en clase, y alguien entró y dijo que estaba pasando algo, hubo un desconcierto y que había una asamblea en el bar de la facultad. Y entré al bar, bajé como todo el mundo, y había unos cuantos líderes estudiantiles del momento encima subidos a la barra del bar, organizando autobuses para ir a Biarritz. Así que fíjate que cuánto valiente suelto. Yo que me he equivocado antes de fecha y eso, pero sí que recuerdo que mi madre siempre me cuenta que en esos momentos pues ella era flamenquilla, o sea, iba a manifestaciones, estaba en el PSUC afiliada. Y me acuerdo que todos sus amigos se fueron a la zona alta de Rubí, donde estaban los huertos, y se escondieron en las barracas debajo de los sofás. Siempre me lo cuenta, siempre recuerda que además el padre Levi, el Cayo, un amigo mío, dice, y se metieron todos debajo del sofá escondidos porque se pensaban que ya venía, todo. Ahora lo vemos como, con un alto grado de comicidad, pero sí que es cierta la fórmula aquella que funciona, que se le ha atribuido a mucha gente, de que comedia es drama más tiempo, aquello que que vivió la Dolo y sus secuaces como un drama, ahora ya se puede ver con cierta comicidad. De eso también han vivido y han bebido varias ficciones, tanto de cine como de series. Y a ver, no vamos a preguntaros por qué recordáis, si ya estabais en este mundo, de aquel 23F de 1981, sino que eso hemos pactado con Miquel, que podría darnos una buena excusa, si es que hubiéramos de tener alguna, para hablar de series históricas, de hechos históricos que reflejen, que inspiren después... O películas. ¿Por qué dices lo de películas? ¿La tuya sería una película por encima de una serie? Sí. Sí, ¿qué película es? Sí. ¿Qué película? Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, a ver. Piensa que si un hombre quiere ser siervo, Sherif Ali,
podría encontrar peores amos que Faisal. Pero yo no soy un siervo. ¿Tú permites que los turcos se queden en Aqaba? Sí, así me place. No hacemos nada de esto por Faisal. No, ¿por los ingleses? Por los árabes. Por los árabes. Conozco a los Joveita, los Agilis, los Ruala, los Benissar, hasta he oído hablar de los Parece mi Hari. barrio. Pero los árabes. Pero los árabes. ¿Qué tribu es esa? ¿Qué tribu es esa, la de los árabes? Bueno, ¿por qué escoges así a bote pronto Lawrence de Arabia, Miquel? Bueno, yo la primera película así histórica que vi no fue esta, fue Espartaco, que me marcó muchísimo, además me encantó. Pero Lawrence de Arabia siempre me ha parecido un personaje de leyenda, muy controvertido, con puntos un tanto oscuros en su biografía, pero con un romanticismo absoluto. Hay una imagen que es cuando Peter O'Toole está con un guía que tenía bebiendo en un pozo en medio del desierto, y aparece en el fondo en el horizonte se ve como un puntito negro que se va agrandando, y es Omar Sharif, que llega a camello, encima de un camello, y es una escena emblemática, igual que la música, y bueno, es un peliculón. Ya. Oye, cuando estaba diciendo eso de cómo los hechos, incluso los más dramáticos, con el paso del tiempo se pueden ver con cierta comicidad, no sé si llega a tanto, pero veía a Adriana Morelos que iba asintiendo, iba diciendo, ¿por qué? ¿Tu serie favorita tiene que ver con algo de esto? Me encantó La vida breve, y efectivamente creo que es el drama y la comedia. Porque esta es del año pasado, ¿no? Esta es del año pasado, sí, Gracias, retrata. gracias. Es que me encantó esa serie. Felipe V, Luis I, toda la historia de la locura en realidad familiar, todos los complejos monárquicos, las mujeres alrededor, y está tratada con muchísimo humor. Sí. No soporto, Isabel. Se quedan ahí mirándome. Eres el mejor rey que ha tenido este país en 2 siglos. Sí. Deberían besarte los pies. Y es más, que te besen los pies. A partir de ahora se acabaron los besamanos. No, besapiés. A partir de ahora besapiés. Llevo 20 años en este país. Yo no sé lo que quieren. Son españoles, no lo saben ni ellos. Son españoles. Además, yo que siempre he presumido de mucha filia hacia todo lo francés, esta película también nos coloca mucho en nuestro lugar a los que... Sí. Está hecha además con cierta... No, y con cierta sorna también mirándonos al espejo. Y a la ellos, frase esta era lapidaria y definitoria. Un reparto excelente, además. Total. Parda, Edgarita, ¿tenéis alguna así la primera? Tampoco hace falta pensar mucho. La primera, una serie que tenga que ver con algún capítulo histórico. ¿Tiene que ser una serie o no, serie o peli? Imagínate, Lawrence de Arabia ha sido lo que has cogido. Bueno, Miquel, pues yo una peli, La vida de Brian. La vida de Brian. Sí, porque nace al lado del portal de Jesús. Sí. Y bueno, pues que es muy buena. Qué brutal. Matías, hijo de Deuteronomio Montegas. Digo presente. Sí. ¡Presente! El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. Pues nada, lapidación. Mira, está muy bien porque la Parda y yo nunca coincidimos en las comedias, y en esta coincidimos 100%. También elegirías esa de La vida de Brian, tú. Yo elegiría esa, pero me iría ahora a los años 60-70 y escogería La chaqueta metálica de la guerra de Vietnam. Sí, también. Y sobre todo, o sea, porque son 2 películas en una. Y para la gente que estuvo en la mili, ver la primera parte es brutal, y la segunda, o sea, lo de los francotiradores, o sea, es que es brutal. Es que me parecen 2 películas que podían ser 2 de las mejores películas de guerra de la historia, para mí. Y están todo concentrado en una, o sea, vale. Bueno, no elijas ahora serie, que elijan los oyentes 900, 100, 800, y además los canales habituales, en el hilo de comentarios en YouTube, también a través de Twitter. Ahora elige la canción en español, para sumarla esta semana también a la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. Edgarita, ¿la tienes por ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿escuchamos y hablamos o...? Lo que tú quieras. ¿Sorpresa? ¿Efecto sorpresa? Sorpresa, que mola más. Vale.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Llego al sitio y no me aguanto. Sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando. Y voy despacio a tanto tiempo a que se acorte entre nosotros el espacio. Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire, porque en esta asignatura llevo ya más de un suspenso. Si te sirve de algo, que note que has llegado, que note que estarás siempre a mi lado. Ya mientras seguiré aquí sentado. Separando del suelo y flotando entre la gente, inconsciente voy hasta tu encuentro, Lentamente mi planeta se hace etéreo, viajo a un mundo en el que no existe otra cosa que no sea su cuerpo. Si te sirve de algo, que note que has llegado, que note que estarás siempre a mi lado. Yo mientras seguiré aquí sentado como que note que estarás siempre a mi lado. Yo mientras seguiré aquí sentado como suspenso. No sé si fue la semana pasada cuando le descubrimos a Miquel Lejarza La Moda. No sé, ¿esta te suena? Esta canción, ¿no te suena? No. ¿No te suena? Es una canción, por los demás yo creo que sí, reconocible, aunque es una versión particular también, peculiar, la que ha escogido. Edgar, a ver, cuenta la de esta Super Submarina. Hay muchas cosas. Primero que Super Submarina, ya lo pusimos una vez, sabemos que tuvieron un accidente grave cuando iban de un festival a otro y luego... pues nada, están los chicos ahí recuperándose y Dani Fernández, hablando de recuperarse, siempre dice que escuchando un disco de Submarina en el que estaba de Super Submarina, que es en el que estaba esta canción, dice que fue algo que le recuperó de toda la ansiedad y de lo mal que estaba, escuchar ese disco, escucharlo, que le ayudó mucho. Y luego que Dani Fernández, recordemos que tenía la etiqueta de venir del grupo Aurin, una boy band para quinceañeras, y de repente sacó ahí una voz rasgada, unas guitarras y bueno, que es mainstream, pero a la vez, al tener esa peculiaridad, pues puede gustar a todo el público. A mí me gusta, la verdad. Sí, oye, hay más de una mainstream y más de 2 y más de 300 en la lista de Esa
amanece nos vamos a ver en Spotify, o sea que eso no iba a ser óbice para no entrar. Esta entra directamente en la lista de la que hace días que no hablamos, pero bueno, recordamos ayer sí que lo subrayamos, vamos por el buen camino. Que le deis a seguir. Sí, que entre otras cosas, si después nos mandáis porque queréis entrar en el sorteo del lote de cosas, en el lote hay un cuadro que es el de la playa, de Mikel Lejarza, firmado por Mikel Lejarza. Muy bien, bueno, ¿te ha convencido entonces la historia esta, la música? ¿Te la apuntas también como para seguir, Mikel? Sí. Yo soy más de gustos anglosajones, bueno, y la verdad me ayudáis pero es que, mucho. Claro, la moda son de Burgos y aquí... Claro, es que yo, como me han dicho que tengo que escoger una en castellano cada semana, pues aquí escucharnos, porque siempre ponemos siempre anglosajonas. Total. Y sobre todo, mira, va muy bien para abrirle también por ese camino a Mikel Lejarza otras sensibilidades y otros gustos musicales. Es verdad que Mikel, descubriendo el primer día el disco de San Felices de la Moda, pues ahora todo va a ser un poquito más complicado porque es un discazo. Hay que estar a la altura, pero esta lo está también. Oye, cada uno en su género, la verdad que uno con su registro. Bueno, oye, que vamos a hablar de series históricas, las que series una pregunta, o películas. Roberto. Cuando hablamos de series históricas, no hablamos de series de época. Sí, ¿por qué no? Sí, si quieres, ¿en qué estás pensando? Por ejemplo, Secreto de Puente Viejo. Por ejemplo, Peaky Blinders. Ah, pues sí, podría entrar. Mira, yo había pensado también incluso en una británica, estas como de arriba y abajo, la de Downton Abbey, ¿no? Esta podría servir. Outlander también. Bueno, oye, digo que hablamos con los oyentes de ficción, de series históricas o de películas históricas, y después despachamos también alguna cosita que tenemos aquí cada viernes. Tengo un correo electrónico que creo que va a ser de vuestro agrado, y también tenemos que hacerlo del sorteo para ver quién entra esta semana en la final del mes de noviembre, en Los Detectives. De momento, 900, 100, 800. María Rosa Sant Cugat, si amanece nos vamos. María Rosa, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Si el sol mos n'anem, què dirien els valencians, vale, mira. Ahora vamos metiendo más. Nos falta la balear, para el próximo día. Y en aranés. Bueno, sí, o la italiana. También. Sí. En italiano lo tienes ahí. Otro día será, o en alemán, lo que queráis, es igual. Voy, me lo miro, me lo estudio y os lo digo. Sí. Vale, cuando quieras. Matina andiamo, Hay una cosa, mira, ahora hablando de italiano, el otro día estabais hablando que aquel señor que llamó, que aquel chico de Badalona era, no me acuerdo el nombre, pero alias Verdaguer. Sí. Que le dijiste. Juan Carlos de Badalona era. Sí. Pues que dijo lo de la cintarella, que me pareció. ¿Sabes la cintarella que dije? Sí, sí. Que dijisteis que parecía que sonaba italiano. Totalmente. Pues mira, sí me sonaba italiano, que a mí me vino en mente enseguida que dijo lo de... Me pensé en aquella canción de Mina que decía Tintarella di Luna. Guapare. Sí. Ya me hice media canción y Claro. Me parece que era la Guapachá Combo, una orquesta así muy divertida de... No, esa la cantaba la Mina. Sí, también. Tintarella di Luna. Sí, no, pero digo que hicieron... Pero hace muchos años. Claro, y ya por los 80 en los 80 y largos, digo que hacía una versión muy divertida. Y 60 años hace esta canción. Yo era una niña. María Rosa, hablo de la versión divertida de la orquesta, que no me dejabas acabar, de Guapachá Combo, que es una orquesta muy divertida de Tarrasa, que creo que tenían una versión muy divertida de esa, pero esa un poquito más. Bueno, es que todas las canciones adelante son versiones de Mina. El 90% de las canciones del mundo son totalmente. ¿A quién estabas ventando tú con esto de Cintarella? ¿Juan Carlos de Badalona, has dicho? ¿Juan Carlos te suena? Juan Carlos de Badalona. A ver si es este mismo. Verdaguer, vale, mira, David Verdaguer, Juan Carlos de Badalona, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Mira, ¿no? La magia de la radio. La magia. No está preparado, No estaba preparado, estaba aquí. Número 1, María Rosa Sant Cugat. Número 2, Juan Carlos de Badalona, fíjate. Es decir, que no has llamado tú por alusiones, sino que estabas ya ahí, ¿verdad? Estaba ahí esperando agazapado, sí. Vale. Oye, pues nada, María Rosa, Juan Carlos, María Rosa. Ya. Dando gusto, encantada. Bueno, encantado yo también. Eres mío, Rosa. Bueno, no nos encantemos demasiado, que tampoco es bueno encantarse mucho. Pero tú más de una vez habías dicho, habías manifestado tu preferencia por David Verdaguer como actor, o sea, lo tienes ahí. Ahora. Ya. No, además tiene una voz potente también. Tiene la voz. Sí, Oye,
Series históricas o ficción histórica, María Rosa, ¿con cuál te quedas? A mí una película que me llamó... era esta de Zulu. Zulu. Ah. Sí. Sí, Zulu, sí, era una película porque además es histórica, les pegaron los ingleses, ellos están siempre tan buenos guerreros, siempre tan puestos, aquellos uniformes rojos que, bueno, lucían de una manera. Uno de los actores era Michael Caine, sí, y les pegaron un repaso los Zulus, cuando ves aquellas hordas de gente negra con las lanzas y les pegaron un repaso. Lo pusieron en su sitio. En su sitio, vamos. A mí me gustó mucho aquella película y todo el fondo que tenía con toda la prepotencia británica y todo, y el repaso que les pusieron aquellos veías a aquellos señores que por lo visto dicen que el paso de los Zulus resonaba a kilómetros de los que iban. Habían miles y miles y miles de que se juntaron allí tribus. ¿Cómo se llamaba el jefe de aquellos? Bueno, tiene un nombre, era muy conocido, sí. Ya. Es igual, ahora no recuerdo. ¿Quieres que lo dejemos aquí para la defensora del oyente? ¿Cómo se llama el jefe? Vale. Venga, pues. Muy bien, María Rosa, un beso, muchas gracias. Un beso a todos, hasta Carlos luego. Incluido. Hasta ahora. Ya que estamos por aquí, Juan Carlos de Badalona. Juan Carlos, tu serie o tu ficción histórica. Bueno, pues mira, yo si me permites va a ser una película y una serie. Vale, sí, hombre, claro, 2 por 1 ponemos y aquí. Si no te colgamos a medias. Cuando ¿En tarrina o en cucurucho? ¿Cómo lo quieres? 2 bolas, Está bien, en corte, que era más... cortes. Qué moderno eso. A ver. ¿De qué dos sabores? ¿De qué dos sabores entonces lo quieres? Bueno, 3 gustos. Vamos a ver. Sí, vamos a ir al meollo. La película... es Braveheart, de la historia de William Wallace. Lo que pasa que yo creo que es una historia un poco edulcorada, un poco exagerada, ¿no? Ya. Pero bueno, eso seguramente Miquel nos podrá hablar más de esta película. Bueno. Y no, después... Laura es la que sabe de cine aquí. Y en medio está bien, estaría en mi lista también Braveheart. Laura es asturiana, que ahí está emparentada con los celtas y puede ser ahí. El azul. Hay una conexión. O sea que película Braveheart. Película Braveheart y serie. Y la serie Yo Claudio. La serie Yo Claudio. Que bueno, que también yo, por cosas que he podido leer con el tiempo, creo que de ese personaje de Yo Claudio, que en realidad era el emperador Claudio el idiota, pues creo lo cual ya daba una ligera idea de por dónde iba. Creías que era idiota, luego no fue tan idiota, ¿eh? Exacto, a eso voy, que luego creo que no era tan Bonifacio como parecía ni en la serie, o sea que era bastante más... no sé cómo llamar, es igual, vamos a evitar un calificativo. Bueno, Miquel, una de las grandes series históricas de la BBC, me parece que era, ¿no? Esta, y la vimos aquí en España. De la BBC. Ha envejecido mal, ha envejecido, es de estos productos que cuando los ves hoy dices, hombre, esto se ha quedado antiguito, pero vamos, está basado en una maravillosa novela de Margarit Yourcenar y yo creo que es una serie histórica, realmente histórica. Y era cortísima, además, duraba muy poco. ¿Ah, sí? Yo, Claudio, la serie, digo, era larguísima, ¿no? Ah, sí, no sé, es que... recuerdo que era larguísima. Vamos a comprobarlo. Capítulos largos, muy largos, ¿no? Pero muchos capítulos, que yo tengo yo me una refiero idea... como los capítulos, a lo mejor es que yo era muy pequeña, pero me parecía que los capítulos eran muy largos. Te aburrías. Exacto, igual era la perspectiva de la niñez. Sí, vamos a comprobarlo eso en 2 minutos. Bueno, a ver, cosas que tenemos pendientes. Por ejemplo, el sorteo. ¿Quién entrará esta semana directamente a la final del mes de noviembre en el juego de los detectives? No se ha dado mal la semana, entre los que participaron a través de las redes, los que han enviado alguna historia al correo electrónico, los que jugaron aquí en directo. Total 17 números se han repartido, no 17 candidatos, porque veo aquí alguno que repite, no muchos, pero bueno, 17 candidatos. Miquel, un número del 1 al 17, venga, y acabamos con el trámite. El 5. El número 5. Mira, pues el número 5 en realidad era el número 2, Laura de Bilbao. No tiene ninguna vinculación contigo, ¿verdad? Laura de Bilbao. Bueno, hay muchas Lauras en Bilbao, pero que tú sepas, no, hizo una muy buena pregunta el lunes en el caso de la cinta del marcapáginas. Y es que también tenía otro número como la primera llamada
el martes en ese caso. Así que tenía 2 números, pero por el primero de ellos, por la buena pregunta, del lunes, Laura de Bilbao está invitada a jugar la final el último viernes de este mes de noviembre. A ver, ¿qué más cosas? Oye, es que no quería dejar de pasar. ¿Puedo primero arreglar una equivocación mía? Lo del no libro, era Margarius Sennar, es de Robert Graves, Robert ¿no? Graves. Vale. Graves. Digo, perdón. igual mi memoria yo me he quedado con mal cuerpo. De niño. Robert Graves. por lo del apellido de Robert Graves. Pues, te ha quedado mal cuerpo. Pues entonces a yo, Claudio, añado que lo he mirado, que cada capítulo eran 13 episodios y duraban 50 minutos cada 50 capítulo. Minutos es razonable para lo que duran hoy las series. O sea que te gustaba, ¿no? Pues es que me aburría claramente. No, claro, es que el ritmo sí que es cierto. Me parecían larguísimos. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido con Verano Azul, que parece que Verano Azul duraba todo el verano y son 8 capítulos, me parece. Claro. La serie. ¿8 pues, solo? Creo que sí. Miremoslo, pero creo que son muy poquitos. O igual lo repetían mucho. Claro. Empezar y si pues sí que tenía la menstruación B a veces, ¿no? Y si no son 8, son 11. Podemos mirar lo de los capítulos de Verano Azul, pero son muchos menos de los que pensamos. Claro. O sea, aunque os dijera 15 ya os parecen pocos, ¿no? Sí. Pues creo que son 11, 8, por ahí. Y por eso con la serie de Yo, Claudio, basada en la obra de Robert Graves, también es posible que la memoria de aquella Adriana niña lo hubiera dilatado en el tiempo. Bueno, digo que no quería dejar pasar por alto una reflexión, dice, que nos envía Susana de Cartagena a través del correo electrónico, que por cierto, su voto también para lo de la cinta de esta marca página sería para el Cintanella, que ha reivindicado María Rosa. Jolín. Y que propuso Juan Carlos de Badalona. Dice, oye, ¿estáis mandando un mensaje en clave desde aquí, desde el Se Amanece? Porque, pregunta Susana, no he pasado por alto que, hasta la fecha, los colaboradores de la primera hora, el martes era Raquel Mascaraque. Mascaraque, sí. Los miércoles es francés, los miércoles francés Miralles. No acaba la cosa. Los jueves, Félix con juzgado de guardia. Uy, esto ya empieza a estar pillado. No, bueno, pero dice, claro. ¿Y los viernes Miquel Viejarza o qué? ¿Cómo? Bueno, aquí va el arreglo, Parda. Miquel Ejarza, ¿desde dónde interviene? Desde Bilbao. No, desde Vizcaya. ¿Sirve? Sí, vale, sirve. Viernes, vale, bien. Hay que arreglarlo del lunes. A ver si encontramos una fórmula, porque dice, ya le hemos cogido cariño a Rosa Moreno, tampoco es cuestión de... ¿Rosa no se llamará Luisa Rosa por casualidad? ¿O Rosa Luisa? No. Bueno, Moreno de Monday. Ahí está. Espera, si de segundo se llama lunes. No, pero si no, Modas y Modos o Moreno de Monday lunes, como decía también, la Parda, ya está, ya lo tenemos arreglado. Madre mía, pincicas. Estamos enviando un mensaje en clave. Ojo, qué y nos ha pillado Susana nos ha pillado. De Cartagena. En cuanto al tiempo, a ver, que está Luismi por ahí. No te rías, Luismi, venga, ¿cómo acaba la semana? Buenos días. Buenos días, se acaba la semana laborable para la mayoría y lo sigue haciendo con estas borrascas dando vueltas por España. Por tanto, bastante viento, eso hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente en las montañas y también en el suroeste del país, con lluvia, que en Galicia, Extremadura, Andalucía, también el sur de Castilla y León va a ser abundante. Hoy incluso también en las montañas del Cantábrico y en los Pirineos. Este fin de semana, el día un poquito más tranquilo será el domingo. Y en el Cantábrico, justo en la costa y en la costa mediterránea, aquí va a llover más bien poco los próximos días. Y cosas que tienen que ver con estos temporales. El mar está muy picado hoy, por ejemplo, y lo va a estar casi todo el fin de semana. Pues es que las aguas se mezclan y desaparece lo que se llama la termoclina, que es una capa de mezcla de aguas calientes y frías que sobre todo se hacen muy evidentes durante los meses de verano, que es cuando el agua más superficial se calienta mucho. Hay que decir que cuando desaparece la termoclina, por tanto, ahora y en los meses de invierno en general, es cuando el agua está mucho más rica, porque está mucho más oxigenada. Por tanto, si está más rica y tiene más oxígeno, es que es un vergel, es cuando la pesca es también más abundante. Y una curiosidad de esa termoclina en verano, aunque el agua esté muy caliente en la parte tocando a la superficie,
unos cuantos metros más abajo, ese agua siempre está casi helada. Vale, lo hablamos en la segunda parte del programa. Está inventándose cosas. Sí, otro término. Eso suena a electrodoméstico barato. Sí, de favor, ¿verdad? La termoclina. La termoclina. Yo no había oído hablar alguna vez de la termoclina. Sí, es lo que para limpiar el horno, ¿no? Sí, pero aparte de eso, dentro del argot de la materia que maneja y que domina Luismi, bueno, después lo hablamos, yo no había oído hablar nunca de la termoclina, y yo creo que va escogiendo esos términos, desde luego, para provocar a Miguel. Antes de entrar en las series que están por llegar desde hoy mismo, Javier de Zaragoza, 900-100-800. Hola, Javier. Hola, antes de que... Perdón, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, vale. Un poco parda. Si amanece nos vamos. Oye, ¿serie o película así que refleje algún hecho histórico? Serie de humor, que probablemente el único que se acuerda sea Miquel, la de los Roper. La de los Roper, sí. Es un clásico. Mítica serie británica. Ya. Sí, que es un spin-off, ¿sabes? Que eran unos personajes que vienen de otra sitcom. De Un hombre en casa. Efectivamente. Claro, que después salió ahí otro spin-off del propio protagonista, que era El nido de Robin. Sí. Pero no era histórica, ¿no? No, por eso. Eso es lo que está... es lo que está ahora mismo imputando Miquel. Hizo historia. Hizo historia, pero claro, no retrataba ningún hecho histórico. O nos hemos perdido algo, Javier. No. Lo que pasa es que he estado oyendo el podcast de David Zuclés, el de La Guerra Civil. Sí. Y ya he empalmado tarde con vosotros. Entonces ya me he perdido lo de histórica. Histórica de que hace historia, claro. Película mítica, La lista de Schindler. Es así. Que quise llamaros cuando estuvisteis pidiendo malos de película. Y me hubiera gustado decir el comandante del campo de concentración. O si no, cuando hicimos el Día de los Héroes, quizá al propio protagonista de la película, de La lista de Schindler. Bueno, Javier, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Y el actor de Yo Claudio era Derek Jacobi. Sí, exactamente. Sí. Lo tenía yo en la punta de la lengua, sí. Yo me he equivocado y en vez de en Claudio había pensado en Adriano, en las memorias de Adriano. Con lo de por ahí te ha bailado el autor. Como está Adriana, pues se ha mezclado. Pues ya está. Bueno, como tú misma has mezclado, pues también perdonas a Javier, que ha mezclado esto de los Roper. Javier, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Oye, todo esto ha surgido. La percha que teníamos es el estreno el próximo jueves de Anatomía de un instante, libro de Cercas que retrata el instante del 23F. Y mira, tenemos a Marcelino desde Madrid. Marcelino, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Buenas noches, buenos días. Si amanece nos vamos, Roberto. ¿Qué tal, Marcelino? Mira, es que han empezado ustedes a hablar del 23F. Entonces, el 23F a mí me pilló, en el Palacio de Deportes de Madrid. Sí. El Palacio de Deportes es un lugar emblemático de Madrid. El Wizzing, el Movistar, el Palacio de los Deportes, como se llamaba así, ¿no? Entonces se llamaba Palacio de Deportes. Correcto. Y estaba la Asociación de la Prensa Deportiva con José Ramón de la Morena como presidente. Y como vicepresidente estaba... En el 81 ya, en el 81 era de la Morena. Pues el director me envió a que avisara a todos los que estaban en la instalación en aquel momento que allí estaba la Federación de Esgrima, la Federación de Tenis de Mesa, la Halterofilia, estaban estudiantes entrenando. Sí. Allí jugaba el Estudiantes con el Real Madrid. Pero estaba el Estudiantes en ese momento y me mandó que abandonaran toda la instalación. O sea, que fue el que se tuvo que encargar de desalojar por si acaso, porque no se sabía lo que estaba por venir, todo aquel que estuviera utilizando las instalaciones del Palacio de los Deportes de Madrid para cualquier práctica o actividad incluso administrativa de alguna federación y todo eso, ¿no? Todas las prácticas que estaban allí se tuvieron que marchar. Ya. Pues Marcelino sí que se acuerda perfectamente de qué ocurría ese día, que retrata esta serie, ya digo, que llega a Movistar el próximo jueves 20. Pero antes, hoy viernes 14, empecemos con el estreno de Sky Showtime,
The Paper. Innovate sells products made out of paper. Toilet tissue, toilet seat protectors. Conocéis la serie mítica The Office, ¿no? Pues Sí. en lugar de una oficina es una redacción. De un periódico local. ¿Y qué tal, Miquel? Muy bien, muy bien. Bueno, The Office es un spin-off, esta de Paper. Sí. Primero, me gustaría recalcar que hoy viernes hay 5 estrenos. Anda, mira, Ha habido viernes que no había ninguno y hoy hay 5. Esta The Paper es una comedia rodada al estilo falso documental, es un spin-off de The Office, en la cual pues aquel equipo documental que inmortalizó en su momento la sucursal de una compañía que se llama Dunder Mifflin, se centra ahora en el día a día de un periódico histórico del medio oeste americano. Fijaros en la careta de la C, porque se ve para qué se utiliza un periódico del medio oeste americano, que es para recoger los excrementos de los animales en la calle, envolver los bocadillos, limpiar ventanas, y en ese periódico que tiene todas las dificultades del mundo, llega un nuevo editor que intenta revivirlo, y a partir de ahí pues es el mundo de The Office, que es una de las mejores comedias con diferencia de los últimos años. Sí, así con el género este del falso documental, es decir, que vive y bebe de la franquicia de The Office, esta, que puede ser considerado como un spin-off, y que llega hoy uno de los primeros estrenos de los 5 que tenemos, a Sky Showtime, The Paper, y en Amazon Prime Video tenemos la del tipo este de Expediente X, ¿no? David Duchovny, Malicia. Hola, debe de ser Jamie. Sí. Adam, un placer conocerle. Aquí tienes a tu niñero. ¿Has venido por las niñas? Sí, me atrevo con todo. Así veo cómo viven los ricos. Bienvenido a nuestras vacaciones. Es nuestra canción. Sí, todo parece felicidad, pero el título nos da una pista, Malicia, donde podemos decir, Miquel, que es de esas series que sobre todo al principio nada es lo que parece. Efectivamente, está escrita por un excelente guionista que se llama James Wood. Ahora me resarzo un poco de lo de Adriano, que fue quien tampoco te vayas a adaptó... estar castigando toda la semana por esto, No, Miquel. James Wood, el guionista de esta serie, fue quien hizo la adaptación de una magnífica novela de Bellingbaugh, que era Declive y Caída, que algunos seguro que os acordáis, fue también una serie maravillosa. Esta es una serie estadounidense que protagoniza, como dices, David Duchovny, y está también Caris Van Houten. Cuenta la historia de un niñero que se cuela en la vida de una familia adinerada mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, este niñero se ingenia para entrar en el hogar de Londres de esta familia, y ahí su auténtica naturaleza, que es vengativa, comienza a aflorar y empiezan los problemas. Oye, ayer estuvimos hablando de Megan Maxwell y salió el tema de los autores españoles que más venden en todo el mundo. Pues estaría ella, Pérez Reverte, evidentemente, Juan Gómez Jurado, Sánchez. Sí, en dólares cobro. No, ahora en serio, decíamos ya, Juan Gómez Jurado. Y a Javier Castillo, ¿la habéis leído? ¿Habéis leído alguna de las novelas de Javier Castillo? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, hablábamos de Cercas antes también. De Cercas, sí, de Cercas y de lejos, pero no, Javier Castillo. Me he aguantado todo el rato. Ya, hay que hacerla. Te preguntaba Javier Castillo. Javier Castillo, ¿nadie lo ha leído? Bueno, pero Javier Castillo es uno de los autores de thrillers, por cierto, más vendido en todo el mundo, y yo creo que ya es la segunda o tercera de sus novelas que se lleva con no poco éxito a la pantalla, a Netflix, en este caso El Cuco de Cristal. Bueno, que alguien se ha muerto para que yo esté aquí viva. Y a mí me gustaría saber cómo era Carlos. Han sufrido mucho en esa casa. ¿Pasa a lo mejor no removerlo? Carlos creía que estaba pasando algo raro en el pueblo.
¿Y tú, Miquel Ejarza, has leído más o has visto más series que hayan salido de novelas del malagueño Javier Castillo? La verdad es que le conozco más por sus adaptaciones que por las novelas. Y esta tiene buena pinta, está basada en una novela, como dices, de Javier Castillo, y cuenta la historia de un médico residente de primer año, una médico residente que tiene un infarto y le trasplantan un corazón que le da una segunda oportunidad para seguir viviendo, pero también despierta en ella una inquietud con la que le es imposible vivir. Necesita saber quién fue su donante, quién le dio el corazón. Su búsqueda de quién lo hizo la lleva a un pequeño pueblo donde descubre que el corazón que ahora latía en su pecho había pertenecido a un joven envuelto en una tragedia que todavía no se ha resuelto. A partir de ahí el pueblo empiezan a suceder acontecimientos que van descubriendo poco a poco un pasado que creían sepultado. Bueno, pues es una producción de una buena productora que es Atípica. Que es Atípica es el nombre, es Atípica la productora, pero además es el nombre de la productora, Atípica Films. Sí. Empecemos, luego tiene a Alex García, Itziar Ituño, Iván Masallé. Tiene buena pinta. Vale. Oye, para las dos últimas, como decía, 5 estrenos hoy viernes de manera también atípica. Nos quedan 2. Te voy a pedir aquello que haces a veces de elegir como una bebida, un plato, lo que tú quieras. A ver, para la cuarta, ¿qué quieres? ¿Rivalizar con Laura Martínez? ¿Qué traes tú también aquí? La de sello francés. Una francesa. Bienvenue dans le délicieux. Esta todavía no está doblada al español. La Marquesa de Merteuil. Sí. Esta es la que he elegido yo de las 5, ¿vale? Muy bien. Esta en realidad bebe de la misma fuente de Las amistades peligrosas, ¿no? De la novela que... Sí. Bueno, esto es pues una adaptación libre de la novela de Pierre de Cordelot de Laclos, creo que se llamaba. Vale. El autor de Las amistades peligrosas. Bebida para esta serie, bebida que pueda darnos una idea de que un champán francés. Burdeos. Demasiado un champán francés, quizá un buen Burdeos, y para amantes de la historia. Esta no va a traer nuevos seguidores a esta historia, a este relato, pero aquellos que lo conocen, sobre todo aquellas que lo conocen, lo van a pasar bien. Vale, en todos los sentidos. Bueno, en HBO esta de La Marquesa de Merteuil, y me late que sí, es una historia, es mexicana, llega a Netflix, es una historia basada en una historia real, además. Rocambolesca. Yo llevo toda mi vida viendo cómo la suerte está ahí para todos, menos para mí. Esto hasta la madre. Es un hombre que en esta circunstancia que hemos escuchado pues tiene la brillante, curiosa, peculiar, atípica idea también de intentar robar el premio de la lotería en directo. Dicho lo cual, ¿qué le ponemos? ¿De bebida o de tequila? Ya está. Es fuerte, es mexicano, pero también es fuertecillo. Está basada, como decís, en hechos reales. Se ocurrió durante el sorteo de Melate. Y bueno, pues es la historia de un hombre desesperado y harto de su mala suerte que se le ocurre la locura de robar el premio de la lotería en vivo. Y bueno, ya no haremos el spoiler si lo logra o no lo logra. Ahora la audiencia se divide en dos, entre aquellos que dicen, bueno, pues ya la veré o no la veré, y aquellos que están buscando la historia de Melate, a ver si está basada de verdad en el hecho real, cómo acabó, si hay algún titular de prensa. ¿Tú qué eres, de las primeras o de las primeras? O sea, a ti te da igual, te da lo mismo. ¿Alguien está buscando ya si la historia de Melate acabó con el robo o no? Pero lo voy a buscar. Yo prefiero no. La Parda. ¿Y tú, Laura Martínez, de quién eres? Buenos días. De momento no. No, de momento paso. Pues de momento vamos a los estrenos. Venga, ¿no? De cine.
noviembre, viernes 14 de noviembre, que siguen llegando también películas. Sí, además con el temporal que viene todos estamos preparados para irnos Sigue lloviendo, a las salas. hace un momento estaba lloviendo. Está jarreando de lo lindo. Oye, no perdamos las costumbres, esto es compromiso con la audiencia, lo demás tonterías. A la cartelera española llegan propuestas para todos los gustos, con una película en principio basada en un texto de Stephen King, uno de los autores más adaptados al audiovisual y que plantea un futuro distópico con 100 adolescentes, La larga marcha. Hay que tenerlos bien puestos para apuntarse a esta competición. No voy a repasar todo el reglamento, pero se reduciría a lo siguiente. Si bajáis de un ritmo de 5 kilómetros por hora, se os dará pasaporte. Caminad hasta que solo quede uno. Solo quede uno. Esto parece el juego del calamar. Bueno, siguiendo con lo que llega de fuera. Ámbito internacional. Parece que hay cierta expectación, interés por una producción británica llamada Orkin. Sí, puro cine social dirigido por Harris Dickinson, un director del que ahora vamos a hablar un poquito porque así a priori es un nombre que no nos suena. A mí sí. A ti sí, Parda. Pues esta es la historia de Mike. Está entre sus favoritos. Sí, bueno, yo creo que puede llegar a estarlo el de mucha gente, apunta maneras. La historia es la de Mike, un joven sin hogar que lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. ¿Tienes familia? ¿Tus padres viven? Sí, es complicado porque me adoptaron, así que es un poco... Sí, tengo padres, son buena gente, pero... Dickinson es hasta ahora un actor de 29 años, ahora lanza su primera película y quizás a algunos os suene si habéis visto El Triángulo de la Tristeza o Baby Girl, la última película de Nicole Kidman. Sí, el tío parece que ha firmado un debut brillante, complejo, que nada tiene que ver con el cine social de Ken Loach, el maestro de este género en su país, pero que indudablemente bebe de él y de muchos otros referentes. A Javier Ocaña le ha fascinado. Tiene algunas cosas verdaderamente alucinantes. Por ejemplo, las secuencias de calle en las que hay discusiones, peleas y demás, y están todos los que están alrededor. La credibilidad que tienen esas secuencias son tremendas. 3 canciones donde el personaje en un momento determinado dentro de la película baila. Una en un karaoke, otra en una fiesta. Y no chirría. Es alucinante lo bonito que es y la potencia que tiene dentro de una película de cine social. Y por si fuera poco, que la premisa de la película ya es de por sí interesante y sugerente, es que el joven director lo tiene todo. Es un tipo que es guapo, es muy guapo. Vale, es un tipo que no tiene ni 30 años. Harris Dickinson tiene un control del tiempo, de la dirección tremendas. Lo santificamos del todo. Para hacer esta película ha ayudado, se ha metido en ONGs, no para hacerlo, sino que ya lo estaba haciendo. Estaba metido en ONGs de este tipo, así que es casi mi héroe del mes. Bueno, oye, pues esperemos a ver qué futuro le depara a este joven cineasta, muy guapo, por cierto, como estaba diciendo Ramón de Pitis por ahí. Una más de los extranjeros, venga. Sí, esta está protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Es un thriller psicológico, se llama Die My Love, y se adentra en una maternidad, una maternidad bastante complicada, en unos procesos de posparto complejos, que adapta la novela de Ariana Harwitz. Bueno, Harry y tú os conocíais de toda la vida. Es normal que hayas perdido la cabeza. No, estaba hablando de ti. Después de un bebé. Mi madre perdió el norte, Jen también. Yo tardé tiempo en volver a sentirme yo misma. Bueno, oye, después de todas estas recomendaciones, venga, turno de nuestro cine español que tenemos. Gaua es noche en euskera, pero también es el título del nuevo trabajo de Paul Urquijo, que recupera leyendas del País Vasco del siglo XVII. ¿Crees en las brujas? Cuidado, niña. No se debe creer en ellas, pero no se debe decir que no existen. Oye, y que es el fin de semana que llega la comedia Todos los lados de la cama. Sí, la tercera parte del Otro lado de la cama. Que estaban dándolo ayer en Movistar, por cierto. Eso es. Sí. Pero ahora esta trama se centra en los personajes de Pilar Castro y Ernesto Alterio, que se reencuentran décadas después y se enteran de que sus hijos van a casarse, algo que tratarán de impedir a toda costa. Hola, amor, perdón por llegar tarde. Tranqui. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Este es mi padre. ¿Tú? ¿En serio? Una cosa, ¿entonces vosotros ya os conocíais? ¿Conocernos, sí, cariño? Nosotros hicimos un trío. Es una forma de conocerse, es una forma de conocerse. Claro. Oye, aunque sea solo mentar la broche de oro con una película que se estrena en Prime Video. Sí, es Belén, es una cinta argentina de Dolores Fonsi y se llevó el premio a Mejor Interpretación en el último festival de San Sebastián. Muy bien. Nos quedamos aquí un ratito más, ¿no? Para la segunda hora de Si Amanece, que tenemos plancha, ¿eh? Tenemos hay grabófono. Hay grabófono. Madre mía, después del boleto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.